aquí Bogotá, la bella capital de Colombia, grabando desde el edificio Mario Lacerna en la moderna sala estudio 461, epicentro de la radio, transmite Viernes Constitucional. Buenos días, son las 7 de la mañana y hoy en Viernes Constitucional tenemos el tema del día, el aborto en Colombia y las dificultades de acceso. Nosotros somos Diego Medina y Guillermo Vega, presentando. Claro, Diego, el día de hoy te hemos preparado una entrevista con una ginecóloga que nos va a hablar un poquito del tema y posteriormente tendremos el testimonio de una niña que fue violada y su madre que la acompaña, y también tenemos la postura de un sacerdote de la Iglesia Católica que también nos va a hablar un poco de esto. Pues empecemos con la entrevista. El día de hoy nos acompaña Alexandra Peña, ella es una ginecóloga del Hospital Militar. ¿Tú consideras que este es un procedimiento como a nivel médico muy complejo o no tanto? La complejidad puede variar. Básicamente varía de la patología inicial de la madre, de la mujer gestante, que puede de ahí determinar las condiciones de dificultad de manejo o no. Eso es lo primero. Lo segundo, el tiempo del embarazo. El tiempo del embarazo también cambia las condiciones de la interrupción del embarazo completamente. Es muy diferente realizar una interrupción de embarazo cuando están con 8 semanas a cuando está con 20 semanas o por encima de 20 semanas. Entonces eso modifica el resultado, las condiciones y la complejidad del procedimiento. Ok, ¿y qué tan alto es el riesgo que sufre la paciente que se padece este tipo de procedimientos? Depende de todas esas variables. Depende de todas las variables. En embarazos tempranos, en general, pudiera ser no tener mayor riesgo si se hacen las condiciones adecuadas. Pero a medida que va aumentando el tiempo del embarazo, las condiciones también pueden tener más complicaciones. ¿La comunidad médica tiene algún estigma, como alguna resignación de algunos doctores a hacer este procedimiento? Sí, hay muchísimos, porque para eso es la objeción de conciencia. Okay. ¿Sí? La objeción de conciencia está determinada y es un derecho también de los profesionales a expresarlo, a escribirlo, a documentarlo, para no realizar un aborto, sino si sus condiciones éticas, morales, religiosas o sociales no se lo permiten. ¿Y es muy común en la comunidad? ¿Tú crees que es una mayoría de doctores? Es diferente. Yo no te podría decir exactamente qué porcentaje puede haber en una institución, ¿sí? Porque la institución como tal no puede ser objetor de conciencia. El médico que trabaja ahí sí a él le están pidiendo que haga el aborto. O sea, estaríamos hablando solamente de los ginecólogos que lo van a hacer, o de algunos médicos generales que lo pudieran hacer, que previamente tienen que decir: soy objetor de conciencia, y pues su papel en el caso sería recibir la paciente y remitirla a alguien que no sea objetor de conciencia, y eso tiene que estar muy claro en todas las instituciones. Doctora, ¿cuál es su opinión personal respecto a la ley? ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna objeción? Mi opinión personal es que estoy de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo en los casos claros que estipula la ley. Tengo una inquietud personal, si me lo están preguntando entonces, al respecto de eso, de la ley, ¿sí? Es que la ley quedó muy ambigua para el manejo, y por ejemplo, ya no hablamos de interrupción de aborto, sino interrupción voluntaria del embarazo. Eso da un margen desde una semana de embarazo, ¿sí? Hasta las 36 semanas de embarazo, o sea, a un feto que puede nacer al otro día vivo. Entonces, si una paciente con 35, 36 semanas, que son casi los 9 meses, viene con una de las situaciones, pues yo no tengo un concepto favorable al respecto, porque no se limitó en tiempo, y esa es una de las críticas importantes que hay de la ley, ¿sí? Si hubiera dicho aborto, 20 semanas, 500 gramos, ¿sí? Pero la paciente que llega con 30 semanas con un feto sano y a las 30 semanas manifiesta una de las situaciones, hay que hacer un feticidio. Okay. ¿Sí? Y eso son otras situaciones que tienen un marco ético, moral muy grande, ¿sí? Médicos que estén preparados para hacer feticidios hay muy pocos,
¿sí? ¿Acá en el país? Sí, o que lo hagan. En Bogotá, en este momento lo hacían en el hospital de Suba hace un par de años, en este momento creo que ya no lo están haciendo allá, sino solamente en La Victoria. Bien, muchas gracias Alexandra por la entrevista. Como podemos ver, en la comunidad médica hay ciertas limitaciones que existen para las mujeres al intentar acceder al derecho al aborto. Sin embargo, toda la comunidad médica y la ley está enfocada en que no se hagan casi trabas para las mujeres que intenten acceder a ese derecho. Ahora vamos con el testimonio de una niña y su mamá, en el cual la niña decidió abortar. Sin embargo, la mamá no estaba muy de acuerdo y eso generó conflictos a nivel familiar, que es el ejemplo que pasa en muchas familias colombianas, donde los estigmas familiares generan presión sobre la decisión de abortar de las mujeres. Buenos días a todos los oyentes. Hablando de la situación de mi hija, pues fue bastante complicada, ya que en un principio yo no tenía conocimiento del embarazo de Laura, sino hasta después de los 3 meses de gestación, momento en el cual ella pues decidió contarme pues lo que había pasado. En ese momento ella me planteó la situación de abortar porque no se sentía preparada, porque esto le había traído problemas en su salud mental, etcétera, pero pues yo estaba muy en desacuerdo con el aborto, por lo que después de una larga charla, el regaño y todo, llegamos como a la decisión de que ella iba a tener el hijo y nosotros, mi esposo y yo, íbamos a apoyarla en todo. Después, como aproximadamente a los 7 meses de gestación, Laura decidió pues practicarse un aborto. Ella no nos contó, pues obviamente no necesitaba nuestro consentimiento, pero ella no nos manifestó nada, sino lo hizo a nuestras espaldas. Después de que yo me enteré, ya cuando había abortado, me pareció terrible, completamente terrible, porque ya tenía 7 meses de gestación, prácticamente ya estaba el feto formado, entonces lo consideré como un feticidio, o sea, mi hija acabando con una vida, entonces no lo concebía, aún sigo pues en desacuerdo con su decisión. Pues no obstante, ella tomó dicha determinación porque su salud mental estaba muy afectada, tenía una depresión profunda y esta estaba afectando también su salud física, no estaba comiendo, entonces toda la situación la estaba absorbiendo. Pues eso fue lo que ella me contó después. Además de que el médico pues le avaló practicarse el aborto dada su situación de salud, pero pues ella les contará mejor todo esto. Buenos días a todos los oyentes, yo soy Laura y sí, yo quedé embarazada cuando tenía 16 años. Cuando tenía aproximadamente 2 meses de gestación, decidí pues, abortar, interrumpir mi embarazo, pero no pude por muchas razones. Si bien ya tenía la clínica de abortos y entré a la página Oriéntame, que es como, sí, de orientación en estos casos cuando uno quiere abortar, no lo logré. Si bien me reconocieron mi derecho a hacerlo, sin importar que fuera menor de edad, sin importar el consentimiento de mis padres, sin importar siquiera el conocimiento del papá, no pude, debido a que estas clínicas se encuentran en las principales ciudades y no tenía los recursos para hacer el viaje. Incluso mi seguro médico cubría el procedimiento, pero no pude hacerlo. Finalmente, aproximadamente a los 7 meses entré en depresión y decidí que simplemente no podía tener al niño y volví a contactar a la misma clínica, pero me dijeron que ya. De hecho, hay muchas clínicas no hacen abortos después de las 20 semanas, por lo que fue bastante difícil para mí conseguir quien lo hiciera. Si bien me reconocían mi derecho de interrumpir mi embarazo voluntariamente, no estaban de acuerdo, no ofrecían ese servicio. Entonces, finalmente sí, pues conseguí cómo hacerlo legalmente debido a mi situación psicológica y fue una decisión que tomé por el bien mío. Bueno, Fernando, acabamos de ver el caso de Laura.
nos gustaría saber tú como representante de la Iglesia Católica que tiene tanta influencia en el país, como qué lineamientos sigues, cuál es tu postura al respecto. Bueno, antes que nada quisiera estipular que el único capaz de tener la vida en sus manos es Dios. Dios es el único capaz de juzgar sobre las decisiones de quién vive y quién no. Por lo tanto, en nombre de toda la corriente de la Iglesia Católica, me parece que el aborto de Laura sería una completa blasfemia a la corriente ideológica y no estoy completamente en contra de esto. Entonces, ¿usted cree que esto es algún tipo de asesinato? Su corriente ideológica, pues ustedes influencian de forma mayoritaria un gran porcentaje de la población. ¿Qué dice su corriente respecto a este caso? Bueno, no solo lo creo yo, lo cree toda la corriente. ¿Y por qué? Porque como yo digo, Dios, todos estamos en el plan de Dios. Y la vida y la muerte depende únicamente de Dios. Eso es un asesinato porque Dios no ampara a las personas que hacen eso. Eso es un pecado completo. Y no me parece que la medida de aborto sea propicia para esta persona. Dios no quiere eso. Respecto al caso de que se tiene en cuenta que prevalece la vida de la madre sobre la vida del feto, ¿qué opinan ustedes? Entonces, digamos, la ley estipula que si es decisión de la madre se puede abortar al niño, o pues en este caso al feto. Si en el aborto puede haber complicaciones de salud graves, o si puede morir el feto. Me parece que la voluntad de Dios prima acá. Y si lo que tú dices es que la madre está en problemas, de pronto es lo que Dios quiere, porque Dios no permitiría un asesinato de este tipo. Entonces, no puede ser posible que se diga que una vida prima sobre la otra, porque Dios es el único que tiene la vida en las manos. Monseñor, gracias por estar con nosotros y... Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a consultarme. Bueno, y con eso terminamos nuestro programa del día de hoy, de Viernes Constitucional. Podemos llegar a la conclusión de que desde la familia, desde la comunidad religiosa, pues desde la sociedad y desde acceso a los servicios médicos, las mujeres tienen muchas complicaciones a la hora de acceder al derecho al aborto. Sin embargo, puede haber varias más que no mencionamos en este pequeño programa, pero intentamos enfocarnos en estas que son las mayores, que se enfrentan diariamente a las mujeres para hacer valer sus derechos.